Y el mensaje yo lo he titulado de la siguiente manera: levantando la bandera del Evangelio. Usted dirá, ¿por qué levantando la bandera del Evangelio? Yo creo que Dios nos ha llamado, sobre todo a esta iglesia, y creo que a todas las iglesias, porque en Hechos de los Apóstoles vemos que todas tenían un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo idioma. Todos hablaban una misma cosa. La iglesia estaba unida. Yo creo que Dios quiere hacer algo muy poderoso y quiere usarnos a cada uno de nosotros. Amén. Y lo va a hacer. Lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y ciertamente ustedes tienen ahí Éxodo capítulo 17, el verso 8 y el 12, pero yo voy a leer desde el verso 8 hasta el verso 16. Dice la palabra, y dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Es decir, la batalla era cada vez que Moisés levantaba las manos hacia arriba, mientras levantaba, Israel prevalecía, dice. Bueno, y las manos de Moisés, ¿qué dice? Se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del lado del otro y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera o mi estandarte, ¿verdad? Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Yo quiero que usted pueda ver un poquito más allá. Lo que ocurre es que antes de ello, los judíos, el pueblo de Dios había estado demandando a Dios agua. Y bueno, es cuando Moisés golpea la roca y les provee del agua que ellos porque estaban sedientos, ¿no? Pero el pueblo de Dios comenzó a renegar contra Dios. Muchas veces nosotros, cuando las cosas no nos salen bien, de alguna manera no necesariamente con palabras, como en el caso de ellos, que sí fue específico, pero a veces con nuestras actitudes podemos ofender o renegar de Dios. Y lo interesante es que ellos habían salido de Egipto, habían visto las maravillas de Dios, habían visto cómo Dios abrió el mar, habían visto cómo los egipcios todos murieron ahogados. Ellos no movieron ni una mano, todo fue obra poderosa de Dios. Habían visto la mano de Dios, habían visto el poder, la soberanía, que Dios estaba sobre ellos. Y lo más importante, que Dios estaba a la cabeza, liderándolos. Diga conmigo, liderándolos. Pero vemos cómo un pueblo gentil y pagano ataca a Israel. Después que esto ocurre, este pueblo gentil y pagano ataca a Israel. Ahora yo quiero que usted sepa que los estudiosos dicen que en toda la historia de la humanidad han habido unas 16.000 guerras o conflictos. ¿Por qué menciono esto? Porque usted lo va a entender más adelante. Porque las guerras, el caos, los conflictos siempre se han dado en el corazón del hombre por la naturaleza que tiene. Pero hoy en día existen otros tipos de guerras. Ya no son como las guerras de antes, sino también existen guerras con conflictos internos, ya sean por nacionalismos, intereses. Pero vemos aquí en este texto que hemos leído cómo los
amalecitas se levantaron contra Israel, pero vemos también que Moisés hizo una cosa muy diferente y muy extraña para mucha gente que no conoce a Dios. Él hizo algo totalmente distinto. Vamos a leer el verso 9. Dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Ustedes vayan, sigan haciendo lo que tienen que hacer. Sigue estudiando, no te desanimes, sigue trabajando, esfuérzate en lo que estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero por otro lado, dice, mañana, está hablando el hombre de Dios, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hermanos, Moisés subió para orar. Y hemos visto que cuando Moisés levantaba la mano, ellos ganaban. Pero cuando se cansaba, él bajaba las manos, inmediatamente comenzaban a perder la batalla. Aarón y Hur se dieron cuenta de este gran detalle. Ellos comenzaron a ver algo que el resto no veía. Mientras la gente está haciendo lo que tiene que hacer, Aarón y Hur se dieron cuenta de algo que el resto no estaba viendo. Ellos se dieron cuenta que cada vez que Moisés levantaba o bajaba las manos, eso impactaba directamente con el pueblo. Pero Moisés, ¿cuántos saben que Moisés sabía lo que estaba haciendo? Moisés sabía lo que estaba haciendo. Pero ellos, al darse cuenta de este detalle, deciden sentarlo a Moisés. Vamos, Moisés, siéntate sobre la roca. Y cada uno comenzaron a sostener su mano hasta que ganasen la victoria total a la puesta del sol. Ahora, cuando ellos se dieron cuenta, fueron capaces de vencer a los amalecitas. Lo primero que tenemos que ver aquí es que si oramos, nosotros podemos prevenir los desastres. Diga conmigo, desastres. Guerras, conflictos. Hermano, los desastres, las guerras, los conflictos son una estrategia del enemigo. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Amén. Los desastres, las guerras, los conflictos, y se produce a todo nivel. No solamente estamos hablando de... Acá en el texto vemos una guerra física, ¿verdad? Vemos un asunto físico y vemos el orden espiritual, cómo Moisés está en su carril. Él está en el orden espiritual, haciendo lo que tiene que hacer. Y el pueblo está haciendo lo que tiene que hacer. Cada uno caminando en su carril, pero conectados. No todos estaban conectados, pero había muchos que estaban conectados con él. Yo quiero que usted sepa que la estrategia del enemigo siempre son las guerras, los conflictos, y siempre esto a todo nivel. ¿Por qué? Porque el propósito del enemigo, ¿cuál es? Traer dolor, sufrimiento, destrucción. El propósito del enemigo es, como se dice en el argot popular, bajonear a la gente. ¿Se entiende ese término, verdad? Sé que no es usual, pero la gente se siente alicaída, desanimada, viene la depresión. Pero la palabra es clara en esto. Y Moisés tenía claro las cosas. Quizás él no veía el mundo espiritualmente como ahora nosotros podemos verlo, porque nuestra visión quizás hoy es mucho más clara. Pero Moisés tenía claro que la lucha que había no era terrenal. Diga conmigo, terrenal. Terrenal. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 6:12? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Diga conmigo, gobernadores. Así es, de las tinieblas de este siglo. Y luego dice contra huestes, es decir, espíritus en las regiones celestes. Esas son las huestes. Dice contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver algo acá. Vemos que en el mundo espiritual existe una serie de poderes espirituales de maldad bien organizadas. Diga conmigo, bien organizados. Hermanos, y muchas veces nosotros, como creyentes, queremos hacer las cosas como nos salga. Ay, si puedo, llego a la iglesia. No nos preparamos. Salimos a la misma hora. Esto no pasa aquí, amén. No es con usted, no es con usted. El pastor no está hablando de usted, está hablando de otro. Esto pasa en otras iglesias. Pero
pero no preveemos el tiempo, no nos tomamos la dedicación como para estar a la hora o para hacer las cosas correctamente. Digamos, este lugar es un cine y cuando la película empieza a 4:45, la gente está a 4:40, 4:35, porque ni siquiera los trailers se quieren perder. Al que le caiga el guante que se lo aguante, que se lo chante y que se aguante. ¡Pum, pum! Pero hermanos, el mundo espiritual está organizado y nosotros como creyentes deberíamos también estar organizados en las cosas que nosotros hacemos para el Señor, porque de Él somos, para Él vivimos, de Él dependemos. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas de cualquier forma o como nos salga. Dentro del caos y el desorden que Satanás origina en el mundo, ocasiona, introduce al mundo, existe un orden que él tiene para lograr este principio de desorden. Él quiere afectar nuestras vidas, Él quiere destruir nuestras vidas, Él quiere destruir los hogares, Él quiere destruir los matrimonios, Él quiere destruir las comunidades, Él quiere destruir una nación, Él quiere destruir. Su propósito es matar, robar y destruir. Y para lograr eso, Él trabaja de manera organizada. Entonces vemos que dentro del caos y del desorden que Satanás introduce al mundo, Él tiene un orden. Y Él trabaja de una manera muy articulada, muy organizada. ¿Y sabes? Yo te voy a decir algo. Volviendo otra vez al texto, Satanás sabía que Moisés no iba a ser líder por siempre. ¿Cuántos saben que ninguno de los que estamos acá somos eternos? Amén. Amén. No siempre yo voy a ser el pastor en esta iglesia, hermanos. Voy a ser probablemente uno de los pastores más. Porque muchos pastores se van a levantar acá y tienen que levantarse. Y tenemos que darle lugar a la nueva generación que Dios está queriendo levantar. Amén. Amén. Entonces, Moisés no iba a ser el líder siempre. Se tenía que levantar un sucesor después de Moisés. ¿O no es así? Se iba a levantar. Claro, nosotros ya conocemos la Biblia porque probablemente ya la hemos leído y sabemos que luego el líder, el sucesor fue Josué, ¿verdad? Pero él tenía que traer confusión y por medio del caos de una guerra, un conflicto, ir eliminando a los posibles candidatos. No sé si me dejo entender. El enemigo quiere bajarse a los líderes. No solamente en la cabeza, sino los que están alrededor de la cabeza. ¿Me dejo entender? Él quiere ir eliminando a los posibles sucesores. Pero esto no solamente ocurre con Moisés, ocurre con los líderes espirituales en la iglesia, pero también ocurre con los gobernantes de las naciones. Diga conmigo, gobernantes de las naciones. ¿Saben qué? Satanás se apodera de ellos también, dándoles lo que ellos más aman. ¿Qué es lo que más ama a un gobernante? ¿Ustedes creen que aman el dinero? Poder. Hermanos, hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene poder. Y hay gente que ama el poder. ¿Saben? Porque el poder le da al ser humano un elemento concupiscente, diría yo, porque es una necesidad de la carne. Es como cuando el artista, y no estoy, por si acaso no estoy diciendo nada en contra de los artistas, pero es cuando el artista es ovacionado por su público y se alimenta de los aplausos. Eso es poder, dominio. Por esta razón, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Él quiere darles a ellos lo que más aman, pero ¿para qué? Para usarlos, para su conveniencia. Por esta razón es que nosotros, diga conmigo, nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Tenemos que orar por nuestros gobernantes para que ellos puedan ser llenos de Dios y que no sean embriagados como muchos hay. ¿Embriagados de qué? Están embriagados y seducidos por el poder, por la corrupción, por el dinero, por todo lo que nosotros conocemos, que sabemos que es malo. Y como les decía, esto ocurre a todo nivel. Pero podemos ver también en las Escrituras que este poder
no solamente se ve dentro del mundo, sino que también ocurría con los discípulos. Y vamos rapidito ahí para mostrárselo. Marcos 10, del 35 al 45. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ellos eran dos de los discípulos de Jesús, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que haga por ustedes? No, en otras palabras, ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. No saben lo que están pidiendo. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los otros 10, los discípulos, los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Sí, posiblemente se enojaron. Posiblemente uno de ellos pensó, oye, este se nos adelantó. ¿Cómo no se me ocurrió eso antes? Porque el mundo siempre está pensando en dominar, en manejar a otros. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, lo que significa poder, gobierno, autoridad, dominio. Pero no será así entre vosotros. Digo conmigo, no será así. Una vez más, no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Eso es lo que Dios quiere establecer, siervos de Dios. Gente que le ame. Pero no estoy hablando de ser un siervo en el término religioso. Porque muchas veces escuchamos siervo, sierva. No, sino ser servidores, verdaderamente servidores de Dios. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. O sea, no solamente dijo que debemos servir a otros, sino que el que quiera ser el primero, sirva a todos. A todos. Qué diferente, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, dice, por muchos. Ahora, hay países, y no se distraiga por favor, hay países que son gobernados por un sistema democrático, como el nuestro, que no es el perfecto sistema, pero de los malos es el menos malo. Uno de los menos más malos, porque vemos corrupción. Mi intención, por si acaso, aquí no es hablar de política, pero tengo que mencionarlo, porque estamos hablando de gobierno, estamos hablando de autoridades. Pero hay otros países que están regidos por otros sistemas. Por ejemplo, el islamismo es un sistema de gobierno. Es el fundamentalismo religioso. Y lo que nosotros tenemos que saber, y por favor no se me distraiga, ponga atención porque esto es importante que usted lo entienda. Lo que nosotros tenemos que saber y tener claro es que Satanás busca y está detrás de cada uno de los sistemas de gobierno. Él quiere liderar todo, le va a dar al hombre lo que quiere. ¿Me dejo entender? Porque el hombre que quiere poder, ¿para qué? Porque se alimentan de eso. El poder también se convierte en una adicción. Satanás le ofreció a Jesús poder. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Lo importante es que nosotros nos pongamos de acuerdo con Dios y oremos por nuestros gobernantes. Hay países que han prohibido por ley no comer de la vaca, no comer vaca. Ustedes saben que existe en ese país, ¿verdad? Todos lo conocemos, en la India. Ellos han decidido por ley que las vacas sean sagradas, ya que son dioses y estaba prohibido comerlas. Pero en ese mismo país la gente está que se muere de hambre. ¿Quién gobierna ahí? ¿Dios gobierna? No. ¿Quién está gobernando? ¿Quién está detrás de esas autoridades? Por supuesto, porque por un lado le meten una mentira religiosa a la gente
Y obviamente la gente que ora a las vacas obtiene milagros. ¿Sabía usted eso? Hermanos, yo me arrodillo delante de ese parlante. No lo voy a hacer, obviamente. Pero cualquier persona que se arrodille y tú le pides parlantito, parlantito bonito. Parlantito, parlantito, necesito esto. Y que no te sorprendas que venga lo que le estás pidiendo. Porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, la pregunta es, ¿quién está gobernando los países? ¿Quién lidera? Levantan un dios que es una vaca y la gente se muere de hambre y no se puede hacer nada porque para ellos es un animal sagrado. ¿Dios está ahí? ¿Esa es una ley dada por Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si la legislación dice que hay que matar a otras personas, se las mata y ya está. ¿Saben que hay países donde eso se rige? Por ejemplo, China no se podía tener más de un hijo. El segundo, si la mujer salía embarazada, la hacían abortar. Eso es matar a un individuo. Es matar a una persona. Está legislado. ¿Es correcto? No lo es. Pero hay un principado, hay un gobierno, hay un demonio que está detrás de eso. ¿Me dejo entender? Otro ejemplo es Corea del Norte. En Corea del Norte, donde su gente está que se muere de hambre, y si ellos tratan de salir o de escapar de su país por la frontera, ya sea Corea del Sur, sí, los matan. Es más, al soldado que los mata, lo tienen como héroe, le ponen medallas y todo. Pero la gente se está muriendo de hambre y está buscando algo mejor y están tratando de salir del sistema. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? El enemigo está gobernando. Y es así porque el régimen y la ley así ya lo estableció. Ya lo dictaminó de esa forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si un gobernante marca una ley, las personas y los ciudadanos tienen que cumplir esa ley. Por eso es que los gobernantes son tan importantes para Satanás. Para nosotros también. Para nosotros también los gobernantes son importantes porque son nuestros líderes. Son la gente que nos va a conducir, son la gente que nos va a dirigir. Por eso hay muchas naciones diferentes, raras, extrañas, distintas en su forma de gobierno y leyes. Entonces, ¿nos debe importar quién gobierne? Sí, por supuesto que sí. Y debemos orar por nuestros gobernantes. Y la palabra también lo establece de esa manera en 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres primero, ¿no? ¿Cuántos oran por todos? Por su entorno al menos, ¿verdad? Por los reyes y por todos los que están, ¿en dónde? En eminencia, para que vivamos como quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué en esos países donde se dan estas cosas tienen ese tipo de leyes? Porque la iglesia es casi nula. ¿Tenemos que llegar a ese nivel? ¿Debemos llegar a ese nivel? Porque esto es bueno, dice, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo veía en el Facebook cómo la gente parecía un poquito más apasionados. Ese era el nuevo evangelio, parecía. No estoy diciendo, eso no pasa con ninguno de ustedes, pero veía cómo se hablaban acerca y se apasionaban. Y yo digo, está bien, porque nosotros no vamos a marcar qué
vía política puedes marcar, pero lo que sí es que tenemos que orar piadosamente para que sea Dios quien ponga al gobernante que necesitamos. Por si acaso, sea quien fuere, bueno, ya entró PPK, pero igual, hubiera sido el uno o el otro, yo no voté por ninguno de los dos, ya lo puedo decir, porque ninguno de los dos estaba a la altura, pero lo único que me tocaba hacer era orar. Hermanos, una persona común en las manos del diablo lo va a dañar, lo va a destrozar. Lo que pasa en el mundo, va a vivir una vida miserable. Pero un gobernante en las manos de Satanás, ¿qué va a hacer? Va a traer aflicción, va a traer persecución, va a traer dolor, va a traer sufrimiento, va a traer maltrato, va a traer una hecatombe en el mundo. Entonces nosotros sí tenemos que preocuparnos. Amén. Nuestra participación, según tu convicción, primero tiene que estar basada en el Evangelio. Yo no te voy a decir a quién vas a seguir o no. Tú tienes tus propias formas e ideas políticas probablemente. Pero tú tienes que procurar establecer el Evangelio como punto de base para que tú puedas mirar hacia adelante. Y es más, yo te voy a decir, tú tienes que estar preparado para predicarle a PPK. Amén. Tienes que estar preparado para predicarle a Keiko. Amén. Tienes que estar preparado para predicarle a cualquier político, a cualquier líder. Porque hay mucha gente que se acerca a ellos y se sienten menos y no les comparten el Evangelio. Hermano, ese poder es una apariencia nada más, y todo lo que tienen, pueden tener todo lo que tengan, pero por dentro están sufriendo. Para muchos es su refugio emocional de toda la vida, la política. Como para otros las drogas, como para otros cualquier otro tipo de adicción. Tú y yo tenemos el Evangelio que rescata a la gente. ¿Saben qué es el Evangelio, verdad? Es la respuesta de Dios al problema del hombre. Y el Evangelio se hizo manifiesto en Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús se hizo manifiesto desde Génesis. Por eso tenemos que orar por los que van a estar o ya están en autoridad. Empezando por el presidente y los congresistas, que son los que establecen las leyes. Porque ahora sí se van a venir leyes que van a ser muy duras en contra no solamente del Evangelio, en contra de la familia, que va a afectar todo. Pero tenemos que orar, tenemos que entrar a los lugares donde, si ya estás en los lugares, pero tenemos que seguir entrando y seguir afectando. ¿Sabes por qué? Porque ellos están hambrientos, pero no lo saben. ¿Sabes por qué no saben que están hambrientos? Porque aún están en su refugio emocional. Puede ser la política, puede ser el poder, puede ser el dinero, pero hermanos, ellos necesitan a Cristo. Como Dios hizo con Nabucodonosor. Cuando tú lees el libro de Daniel, tú te das cuenta que Nabucodonosor, ¿quién podía predicarle si él era el amo del mundo? Dios mismo se encargó de darle el Evangelio a este hombre. Usó a Ananías, a Misael y a Azarías, llamados Sadrach, Mesach y Abednego por los babilonios. Pero los usó a ellos, ¿para qué? Porque ellos tenían el Evangelio y ellos no retrocedieron a sus convicciones. Como tú y yo tenemos que mantenernos firmes y no retroceder a nuestras convicciones. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hay casos en la historia en que se levanta un loco endemoniado como Nerón. Si no te acuerdas de Nerón, yo te voy a hacer recordar. Él incendió una ciudad y le vino una lucecita y dijo, los cristianos han sido. Desde allí viene la persecución en contra de los cristianos. Porque él dijo que los cristianos habían incendiado, cuando este era un loco, endemoniado. Lo mismo con Hitler, ¿es verdad? Y hoy existen otros locos con autoridad, ¿o no? ¿Quién está en Corea del Norte? Un loco. ¿Quién está en Venezuela? Yo no quiero hablar de política ahora,
Solamente quiero mencionar la importancia de que nosotros estemos en la brecha, atentos a lo que está ocurriendo. No significa que yo me voy a mantener quieto. Hermanos, yo puedo estar quieto, pero tengo que tener mis convicciones claras y saber hacia dónde quiero llegar, hacia dónde estoy apuntando, con quiénes me estoy juntando, por qué y para qué. Tu vida no es una casualidad, tu vida no es algo fortuito que surge de la noche a la mañana. Tu vida tiene un plan en Dios y tiene un propósito en Dios que tú tienes que seguir. Es que es así. Es que es así. Nuestra lucha no es con personas. La palabra, y lo leímos hace un ratito, no es contra carne y sangre. Nosotros no tenemos lucha contra gente común y corriente. Nuestra lucha es espiritual. ¿Mi enemigo es fulano, mengano? No. Mi enemigo es uno solo. Aquel que mantiene apartada a la gente del evangelio y no los dejan, ha endurecido sus oídos para que no oigan lo que ellos tienen que oír. La respuesta que trae salvación para sus vidas. Y Él va a hacer lo imposible para que no lleguemos a esos lugares. Esta es la razón por la cual nosotros debemos orar por nuestras autoridades. Los que tienen el manejo de nuestros países son nuestras autoridades. La Biblia dice que cuando Cristo en su primera venida lo derrotó a Satanás, Él lo expulsó del cielo y ahora Él está trayendo aún más confusión sobre la gente. Cuando leemos Apocalipsis 12, verso 12, pero voy a leer desde la segunda parte, dice: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué quiere hacer? Apartar a la gente. Por eso hoy nosotros debemos obtener la fuerza espiritual para orar juntos por la unidad del Evangelio. Debemos estar preparados para darle el Evangelio a todos. A todos. Si nuestro estado espiritual no es bueno, no importa dónde estemos, nada de lo que hagamos va a ser bueno, porque nuestro estado espiritual es la base de nuestro caminar. Pero si nuestro estado espiritual es correcto, es bueno delante de Dios, lugar a donde vayamos, vamos a ser de bendición. ¿Por qué? Porque llegó el pastor, porque llegó el líder, porque llegó... No, porque llegó el Evangelio, que trae respuesta a la vida de la gente. Porque eso es lo que la gente está necesitando escuchar. Por eso cuando Moisés levantaba los brazos, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba los brazos, ellos eran derrotados. Esto tiene un significado espiritual tremendo. Esto no solamente es una figura espiritual, es una realidad. Aquí vemos que los problemas espirituales que quieren venir sobre un pueblo, sobre una nación, se van a solucionar cuando nos ponemos de acuerdo con Dios. ¿Cuántos estaban peleando? No sé, no me preguntes porque no sé. Pero ahí la Biblia dice que Moisés lo mandó a Josué y le dijo: anda, sal y pelea con ellos. Pero ¿cuántos estaban intercediendo? Moisés era el que estaba intercediendo. ¿Y por qué Moisés estaba intercediendo? Porque él tenía la respuesta. Él sabía de dónde viene mi socorro. Él sabía qué es lo que tengo que hacer. Pero ustedes sigan haciendo lo que tienen que hacer. Pero él sabía la respuesta. Y cuando uno sabe la respuesta, tiene que estar parado en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Delante de Dios, levantando las manos. Levantando las manos, diciéndole: Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuyo el dominio, tuyo el señorío, tú eres el Señor de esta tierra. Pues es poderoso. ¿Sabes por qué es poderoso? Porque tú eres un hijo legal, y cuando eres un hijo legal tú traes la gloria de Dios a ese lugar. Y es lo que hizo Moisés. Moisés ¿qué estaba haciendo? Estaba trayendo la gloria de Dios a ese lugar. El resto estaban peleando. No estaban haciendo algo malo, estaban haciendo algo que estaba dentro de sus
de sus parámetros, lo que tenían que hacer. Pero él estaba en el lugar correcto. Exacto, en la presencia de Dios. Cuando estos dos hombres, en el caso de Ur y Aarón, cuando estos dos hombres vieron lo que estaba ocurriendo, ¿qué hicieron? Fueron a soportarlo, a ayudarlo. Se conectaron con él. Vieron algo que el resto no vio. Hermanos, si los políticos no tienen a Cristo, son hijos del diablo. Es la verdad. Es la verdad. O sea, perdóname. O sea, puedes simpatizar con alguien, con fulano, con mengano. Está bien. Pueden tener una buena intención en su corazón. Pero no dejan de ser hijos del diablo. Y por tal razón, solamente por esa razón, van a hacer los deseos de su padre. Aunque ellos te digan lo contrario, van a hacer lo que su padre les va a dar, porque su padre les da, el príncipe de este mundo le da lo que ellos quieren para que ellos hagan lo que él quiere. ¿O no es así acaso? ¿Sabes qué cantidad de dinero entra acá al Perú solamente para buscar leyes malas? Como lo que ahorita ha hecho Obama en los Estados Unidos. Qué bueno que Texas y otros estados se han levantado en contra de eso. Tenemos que estar atentos. Amén. Si nosotros tan solo pudiéramos levantar nuestras manos. Hemos adorado, ¿verdad? Amén. Hemos adorado ya. Hemos levantado nuestras manos para adorar. Pero ahora vamos a levantar nuestras manos, Señor. Nos ponemos de acuerdo. Tuyo es el reino, Señor. Tuya es la gloria. Tuyo el poder y la fuerza. Tuyo el dominio. Tú reinas, Señor. Ten misericordia de esta nación. Ten misericordia de Venezuela, ten misericordia de Latinoamérica. Ten misericordia. Trae que estas personas puedan escuchar tu evangelio, puedan conocerte. En el mundo natural, si tú te quieres acercar a una autoridad, por ejemplo, al presidente, cualquier persona no se puede acercar. ¿Cuántos guardaespaldas vas a encontrar alrededor? Un montón. No te van a dejar pasar. Es más, cierran calles, cierran lugares. ¿Tú crees que el enemigo va a querer que nosotros lleguemos a comunicarle el evangelio a esta gente que tanto lo necesita? No va a querer. Porque hay una serie de demonios que también están alrededor de ellos, trayendo confusión. Pero tenemos un arma más poderosa. Cuando levantamos nuestras manos a Él y dejamos que Él opere, dejamos que Él obre, que Él tiene que hacer su obra. ¿Sabes por qué el enemigo está con gran ira en contra del hombre? Porque ya perdió. Fue derrotado, fue echado del cielo. Nunca más tú tienes acceso al cielo, al tercer cielo. Nunca más tiene acceso. Y sabe que le queda poco tiempo, por eso se viene y se arremete contra el hombre. Porque Satanás contra quien arremete es contra el hombre. Le quiere destrozar, nos quiere destrozar la vida, hermanos. Pero Él no es más grande que nosotros. Porque la Biblia dice que en Ezequiel, que nosotros vamos a decir, ¿este era aquel que hacía temblar a la gente? ¿Este era aquel? O sea, vamos a decir, ¿esto era? Que a la gente tenía bajo prisión, que a sus presos no les daba oportunidad de libertad porque estaban bajo su adicción o bajo cárcel. Este era, así lo vamos a ver. Pero eso ya es un hecho, porque el triunfo de Jesús se dio. El triunfo de Jesús se dio. Pero esto ocurre, hermanos, estos cambios comienzan a ocurrir cuando alguien se levanta a interceder y se pone de acuerdo con el plan de Dios. No con mis planes, no con tus planes, con los planes de Dios. Necesitamos que los planes de Dios se den. ¿Por qué esta guerra contra Amalek? Amalek contra
contra Israel, porque Satanás ya había visto que se iba a levantar un Josué, un Caleb, había visto un Aarón, había visto un Hur. Él ya había visto, él ya sabía que estos eran los próximos porque se perfilaban. ¿O no crees que se perfilaban? Estaban ahí atentos a la voz de su líder, Moisés. Pero no contaban, no voy a decir no contaban con que Moisés estaba atento. Amén. Moisés estaba atento. Moisés estaba atento a las cosas. Y él sabía lo que tenía que hacer en el momento debido, en el lugar donde tenía que estar, en el lugar indicado. Él lo sabía. Por eso es que vemos en Éxodo 17:15, ponlo por favor. Y Moisés edificó, dice, un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es muy poderoso porque él, a partir de ese momento, él levantó un estandarte, una bandera. No solamente de victoria, una bandera que representa al pueblo de Dios. Normalmente las banderas representan, los estandartes representan naciones, representan pueblos. Y él levantó un estandarte que tenía que ser levantado. Hermano, Jehová es nuestra bandera. Jesús es nuestro estandarte. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Una bandera representa una nación, representa un pueblo. ¿Quién era Moisés? Era hebreo, nació en Egipto. ¿Él tuvo la ciudadanía egipcia o no? Por supuesto que la tuvo. ¿Pero se consideró a sí mismo egipcio? El apóstol Pablo nos enseñaba que nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo. Pero tenemos una ciudad, una nación, la cual no solamente representamos a través de Cristo, sino a la cual pertenecemos. ¿Saben por qué Moisés hizo lo que hizo? Porque él tenía claras las cosas en su corazón. ¿Cuándo los cambios van a comenzar a ocurrir en nuestras vidas? Cuando comencemos a tener claro el Evangelio en nuestros corazones. Cuando nosotros comencemos a tener las cosas claras. Moisés conocía cuál era el problema del hombre. Es más, él escribió el Pentateuco. Él conocía el problema de origen. ¿Cuál es el problema del hombre? El hombre nace estando separado de Dios. Él conocía el problema de esclavitud, el problema por el cual el hombre cayó bajo una sentencia que lo ató a este mundo. Y Dios, a través de Cristo, Moisés supo que Cristo era quien iba a anular el acta de los decretos, que no será contraria, como dice Colosenses 2:14. Pero yo quiero que vean que él tenía claras las cosas. Él supo lo que significaba la sangre en el dintel de las puertas antes de salir de Egipto, antes que venga el espíritu de muerte y mate a todos los primogénitos. A ellos no los tocó a ninguno. No los podía tocar porque la sangre estaba allí. La sangre del Cordero. Él conocía perfectamente el problema de Génesis 3. Por eso él se puso de acuerdo con Dios. Porque él sabía que no fue él quien abrió el mar. ¿Cuántos saben que no fue Moisés quien abrió el mar? Los fariseos le dijeron, Moisés trajo pan del cielo. Y Jesús le dijo, no fue Moisés el que trajo pan del cielo, fue mi Padre el que se lo dio. ¿Cómo podemos fácilmente desviar la mirada de donde tenemos que tener puesta la mirada, que es Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe? Él conocía perfectamente el problema, por eso se puso de acuerdo con Dios, porque no fue él, no fue la vara. La vara es simbólica, como en la Santa Cena que hemos hecho ahora. Es un acto simbólico. Lo que está detrás de eso es lo que verdaderamente es poderoso. Dios estaba con él. Amén. El poder no está en la vara de Moisés, no está en el estandarte. El poder está en lo que una persona conoce de Dios. Cuando una persona tiene claro el Evangelio, el poder está en lo que Dios ha depositado en tu corazón. Amén.
Dios se ha comprometido con aquellos que tienen su evangelio. ¿Cuántos saben que es así? Amén. Y te lo voy a repetir. Dios se ha comprometido con los que tienen su evangelio. Y hermanos, Él está queriendo afectar el mundo. Y lo va a hacer. La buena noticia es que vamos a ser parte. Tenemos que ser parte. Por eso lo que más me tiene que preocupar a mí es si tengo claro el evangelio en mi corazón. Porque si tenemos claro el evangelio, las cosas van a fluir. Vamos a poder levantar las manos, la vara como lo hizo Moisés. Vamos a poder decir como David dijo: ¿qué tiene este filisteo incircunciso? ¿No sabe con quién se mete? Vamos a poder decir como Ananías, Misael y Azarías: no hay discusión en este asunto, no hay nada que discutir. ¿Me dejo entender?